Hola, mis amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente. En esta hora de la tarde, noche ya, es un privilegio para mí nuevamente traer el estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad y el día nuevamente que nos da, ¿verdad? De poder llegar a este día martes en el cual podemos estudiar juntos la palabra del Señor. Recuerde que se ha estado hablando el libro de los Hechos. Mis hermanos han estado hablando del libro de los Hechos y gracias a Dios, se ha venido en secuencia, ¿verdad? Se ha estado haciendo las cosas en un orden en el cual consideramos que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y en esta hora de la tarde, para mí también es un privilegio continuar lo que mis hermanos han empezado y hoy vamos a estudiar nuevamente el capítulo 7. El título dice Defensa y muerte de Esteban. Así es que prepárese, vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a meditar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que sea Él el que pueda abrir nuestro corazón, redarguir nuestro corazón, redarguir nuestros pensamientos para poder recibir la palabra del Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea Él el que haga la obra en nosotros, que Él nos dé ese entendimiento para comprender lo que aún no hemos comprendido. Quizás muchos hemos comprendido algunas cosas y otros otras cosas, pero yo creo que Dios quiere que todos comprendamos una misma cosa en su palabra. Así es que le animo, uh, siéntese o como usted considere, pero le recomiendo que se siente. Vamos a leer, vamos a estudiar. La verdad es que le mando un cordial saludo a todos, les mando un abrazo. Es un privilegio para mí poder traer el estudio de hoy. Así es que vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar para pedirle al Señor sabiduría. ¿Está bien? Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, te damos gracias por la oportunidad nuevamente, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra por este medio, Señor. A todos aquellos que están en casa, Dios mío, a todos aquellos hermanos y amigos que nos ven, Señor. Dios mío, te pido una bendición especial para cada uno. Que tú, Señor, a través de tu palabra puedas tocar las fibras más sensibles de su corazón y cualquier necesidad que haya en esos corazones, Señor, que seas tú supliendo, Padre, con la fe, con el gozo, con el amor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento y que proviene del Padre de las luces. Dios mío, derrama de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú que guardes nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la palabra de Dios. Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias por la oportunidad, gracias por la iglesia que aún está en esta tierra, Señor, predicando tu palabra. Gracias por aquellos hermanos, pastores, evangelistas y todos aquellos que predican, que Dios mío, se esfuerzan, Dios mío, por predicar tu palabra, por aquellos que se esfuerzan, Dios mío, por amar al prójimo. Dios mío, te pedimos ayuda, te pedimos fuerza, te pedimos fortaleza, te pedimos, Dios mío, que nos des entendimiento y sabiduría para poder caminar en este mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta iniquidad, donde hay tanta enfermedad, donde hay tanto dolor, donde hay tristeza, donde hay afán. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener templanza, a tener amor, a tener fe, mansedumbre, a tener paz, gozo, a tener fe, Señor, para poder caminar, Dios mío, en tus caminos, para poder caminar en obediencia a ti, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a cambiar a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a cambiar, a ser como tú, a tener un corazón puro, un corazón limpio. Ayúdanos, Dios mío, a hacer las cosas buenas, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo, amar a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que hablan mal de nosotros. Ayúdanos a amar a la humanidad, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano que está detrás, Dios mío, de ese teléfono, de esa computadora, allá en los hogares.
cual sea la situación, Padre. Trae sanidad para aquellos que están pasando momentos difíciles en su cuerpo, ya sea física o espiritual. Te pedimos que tu poderosa mano esté en cada uno de ellos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que tú seas reconocido como el único Dios y verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, vamos a empezar. Recuerde que hemos estado leyendo. Mi hermana Alba estuvo hablando, mi hermano Luis Enrique, perdón, empezó a hablar sobre la iglesia, de cómo ellos elegían, y luego de cómo elegían a sus miembros, cómo oraban, de cómo ellos le pedían al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego mi hermana Alba continuó con ese estudio igual, y luego mi hermano Benjamín también. Así es que ahora me toca la otra parte a mí, pero es seguir hablando sobre la defensa y muerte de Esteban. Así es que vamos a hablar. Yo sé que está algo largo. El capítulo 7 tiene 60 versículos. Y quizás muchos dirán, se me hace aburrido, pero no es aburrido. Cuando lo leemos pausadamente, cuando lo leemos meditando, va a ver que hay cosas, o hay misterios, o hay riquezas, por decirlo, o mejor dicho, hay riquezas en la palabra del Señor que quizás usted no las pudo encontrar en otro pasaje. Por eso es importante leer completo todos los versículos. A veces leemos nada más lo que, pues este está cortito, lo leo. No, yo creo que esto es un estudio y vamos a leer completito para que todos podamos entender y que sea el Espíritu hablándonos. Amén. Vamos a leer del capítulo 7, verso 1, y vamos a leer hasta el 60. ¿Qué le parece? ¿Está listo? Puede alistar su cafecito, su agüita ahí por si le da sed, pero vamos a leer. ¿Está bien, mis amados hermanos? Ok. Dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Preguntó. Y él dijo, aquí es Esteban ya respondiendo, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. Y escuche bien cómo empieza Esteban. Él dice, varones hermanos y padres. O sea, el respeto que él muestra hacia el concilio, hacia todos aquellos que le acusaban, el respeto que él muestra, varones hermanos y padres. ¿Cómo se refiere él? Y luego dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y esto es bien importante porque dice el Dios de la gloria. Cuando él dice el Dios de la gloria, pone a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando él dice el Dios de la gloria, él se defiende aquí mismo y él mismo está diciendo, para que sepan que yo creo en ese Dios maravilloso, el Dios poderoso, y que yo no soy ningún blasfemo ni un apóstata. Recuerde que a Esteban lo estaban acusando de ser un apóstata y de ser un blasfemo de la iglesia. Entonces, y vamos a explicar un poquito más qué significa apóstata y qué significa un blasfemo o blasfemar. Pero entonces él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Recuerde que eso era Abraham. Él no tenía hijos y Dios le había prometido. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí. Quedamos en el versículo 5. Ok. Esteban empieza la historia en Abraham. ¿Y por qué en Abraham? Porque en Abraham empieza la historia de Israel. O sea, no es antes, sino ahí en Abraham. Por eso desde ahí él empieza. Desde ahí empezó la historia de Israel y desde ahí empezó
empezó Esteban, porque ahí empieza la historia de Israel. Por eso que él empieza desde Abraham, y es en Abraham donde empezó la historia de Israel. Seguimos. Dice así en el verso 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vamos a parar aquí en el verso 9. Ok, habla de Abraham y dice de los patriarcas. ¿Qué significa patriarca? Patriarca significa el anciano más respetado. Entonces recuerde que en los tiempos de Abraham, en los tiempos, o sea, antes de Moisés, le llaman el tiempo de los patriarcas. ¿Por qué? Porque no había ley como la que Dios estableció en Moisés para el pueblo de Israel y para nosotros también. Entonces, no había esa ley, por eso le llaman el tiempo de los patriarcas. O sea, antes el más anciano se le respetaba y se le daba ese derecho de mandar y se le daba ese derecho de decidir por todos los que habitaban en ese pueblo, en esa pequeña ciudad, o bueno, sería un pueblo, ¿verdad? Más que todo. Entonces eran patriarcas. Por eso se le llamaban así, porque eran ancianos los que decidían, los que mandaban, los que eran respetados en ese tiempo. Entonces, quedamos en el versículo 9, ¿verdad? Vamos a leer el 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Ahora ya está hablando de José. Y aquí en el verso, estábamos leyendo, en el verso 9 dice, pero Dios estaba con él. Aquí Esteban recuerde que ese es Esteban, el que estaba relatando, y al relatar él se estaba defendiendo, no por temor, sino él, en su defensa, él les quería decir a ellos que él no era un apóstata y no era un blasfemo. Entonces aquí habla de que Dios estuvo con José en todo ese tiempo. Entonces, y dice, el 11 dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Entonces recuerde que aquí fue cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Después de que ellos lo vendieron, Dios estuvo con él. Aquí se reduce a ciertos versículos, a ciertos renglones, pero recuerde que José estuvo 12 años en la cárcel. Imagínense, es mucho, ¿verdad? 12 años, una vez que alguien esté en la cárcel por 12 años, pierde la esperanza de hacer algo, pero él nunca lo perdió y Dios nunca lo abandonó. Y dice, el 14 dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Aquí especifica cuántas personas llegaron a Egipto y cuántas salieron. Bueno, no dice cuántos salieron, porque simplemente dice cuántos llegaron, pero salieron una multitud. Cómo Dios estuvo con ellos, cómo ellos se multiplicaron por el poder de Dios. Dios es maravilloso. Y el 15 dice, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Algo bien interesante, porque aquí dice, el 15 dice, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. O sea que aquí Esteban, recuerde que es Esteban, él se incluye en el pueblo. Y él está diciendo nuestros padres. O sea que él está diciendo que él realmente lo que los otros han estado diciendo es mentiras.
Y en su defensa, él sigue incluyéndose en el relato, Dice así, el 16 dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Se acuerda de lo que hablamos? De que eran 75, pero se multiplicaron, porque Dios cumplió su promesa. El 18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hermanos, algo bien interesante también. Este rey usando de astucia. Ningún cristiano es astuto, considero yo, porque la astucia no viene de Dios. La astucia viene del enemigo. Nosotros, porque la Biblia dice en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que lo que Dios nos da a nosotros es sabiduría y no astucia, porque la astucia viene del enemigo. Así es que son pequeños paréntesis que quiero dejar aquí. Vamos en el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Es interesante, el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿No le gustaría a usted saber que usted ha sido agradable ante los ojos de Dios? Claro que sí. Por eso es que por eso es que Cristo vino a dar su vida por nosotros. Porque aunque éramos pecadores, dice, Cristo dio su vida por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. El 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. El 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés dice que era poderoso, o sea, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. O sea que ellos no se reservaron nada para enseñarle, a él le enseñaron lo máximo que había. Porque esas personas cuando educaban a alguien, lo educaban para preparar las mejores personas que podían. Y Moisés fue preparado así. Moisés fue dice que fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Interesante, ¿verdad? Interesante porque dice que él era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Como Moisés, aquí dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Moisés quiso libertar a uno de sus hermanos y lo que hizo fue matar al otro. Yo creo que nadie puede libertar a alguien matando a otro. Y el único que nos pudo libertar es nuestro Señor Jesucristo, dando su vida. Porque sin Cristo nadie puede salvarnos. Aquí claramente nos damos cuenta que sin Cristo nadie nos puede salvar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y derriba cualquier otro Dios. Derriba cualquier otro argumento. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que para todos los amigos, es tan sencillo. Es tan sencillo. Pero a veces no lo queremos entender así, a veces por el orgullo, por la soberbia o por no querer cambiar.
Pero aquí claramente nos da a entender de que nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo. Y Moisés quiso salvarlo por su propia mano y no era así. Tenía que llegar el tiempo de Dios y lo vamos a ver más adelante. El 26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés ya se metió en problemas aquí. El 29 dice, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Recuerde que esta es la historia donde él va a la zarza y cuando se acerca a la zarza, Dios le habla. Entonces el 31 dice, entonces Moisés, el 32, él oyó la voz y en el 32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Wow. Muchas veces a nosotros nos falta todavía eso, temblar delante de Dios. No porque Él, como dije la otra vez, no porque Él sea un capataz, sino por respeto, ¿verdad? Porque realmente tengamos ese temor de Dios. Pero hay que esforzarnos. Dice, temblando no se atrevía a mirar. El 33 dice, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, y he escuchado su gemido. Hermanos, nuevamente Dios nos dice aquí que Él escucha nuestra aflicción. Él escucha nuestro clamor. O sea que no hay ningún secreto en el cual diga Dios no me escuchó o Dios no me ve. Aquí claramente está diciendo que Él ve la aflicción, ve el gemido. Para todos aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, no soy yo el que los anima, yo sí los estoy animando, pero yo soy un solo hombre, soy humano. Aquí la palabra de Dios te dice de que Él escucha tu clamor, de que Él escucha tu gemido. Así es que le animo a que siga adelante, mi amado hermano, que siga clamando, que sigamos clamando, que Él escucha nuestro gemir y que ve nuestra aflicción y está pronto para ayudarnos. Dice, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. El 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. El 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré al Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. El 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos regresado al mundo en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, hermanos? Es triste decirlo, pero es así. Y yo soy un hombre que yo no quiero mentir.
¿Y cuántas veces he mentido? ¿Cuántas veces nos hemos excusado? Recuerde la predicación del domingo, el pastor dijo que a veces estamos mal acostumbrados a poner excusas. Si llegamos tarde al trabajo, porque pues se me ponchó la llanta o por esto, por lo otro, y siempre, y tenemos ya una mala costumbre, decirlo así. Pero yo creo que es tiempo en el que debemos cambiar. Y este pueblo aquí dice que se volvió en su corazón, no físicamente, en su corazón, que es lo peor. Por eso nuestro Señor Jesucristo cuando predica dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. O sea que ni siquiera tiene que llegar uno a la acción, es antes de. ¿Por qué? Porque antes de está el peligro. Porque empieza, una vez que ya está en el corazón, hay que tener cuidado que llega la acción. Y aquí ellos dicen, en sus corazones volvieron a Egipto. Y Dios vio todo eso. Estaba en el corazón y Dios lo vio. El 40 dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casas de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Es el problema. Se volvieron a Egipto en su corazón y cayeron en la idolatría. Porque aquí estaban en el desierto cuando esto sucedió. Estaban en el desierto. Pero como en su corazón se volvieron, no se dieron cuenta que cayeron en la idolatría. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. El 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí aquí se da cuenta de usted cómo Esteban en su defensa hace un relato desde Abraham, como le dije, porque ahí empezó la historia, y hace un relato desde Abraham. Y se da cuenta que aquí ya está llegando hasta David. Pasó Abraham, la historia de Abraham, los patriarcas, José, Egipto, Moisés, Josué, y está llegando a David. Dice, el 46 dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Recuerde que fue David el que le dijo, quiero hacerte una casa, y Dios le dijo, no, porque tú has derramado mucha sangre, pero tu descendencia, tu hijo de tus entrañas, él va a edificar, pero la promesa era para David. O sea que Dios cumplió su promesa en David por el anhelo que David tenía de querer construir un hogar para Dios. Así, hermanos, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Que cuando tú y yo tenemos un anhelo realmente de tener esa pasión de predicar, de enseñar, de buscar a Dios, hay promesas que nosotros las vamos a ver, y si no las vamos a ver nosotros, nuestros hijos o nuestra descendencia lo va a ver mientras vivamos en esta tierra, porque Dios cumple, hermano. Él no se queda con nada. Dice, el 47 dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Pregunta el Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí empieza ya algo más interesante. Esteban empieza el relato y si usted se da cuenta en la historia que leímos, si usted se da cuenta ahorita, hace mucho énfasis en el relato de Moisés. ¿Y por qué hace mucho énfasis? ¿Por qué hace más extenso en el relato de Moisés? Lo hizo para vindicarse, para decirle a todos sus opositores, aquellos que lo estaban acusando de que él no era un blasfemo ni un apóstata. Por eso él se extiende un poquito más en la historia de Moisés y les deja claramente ver al concilio y a todos los acusadores de que él no es un blasfemo. Por eso él se extiende un poquito más. Entonces, pero ya después de que él termina, empieza pues, así como nuestro Señor Jesucristo predicó, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí ya Esteban directamente, ahorita ya los empezó a acusar a ellos de que ellos eran los blasfemos, ellos eran los apóstatas. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos los fariseos y escribas, le dijo, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, les dijo. Así les llamó, ¿verdad? Y ahora Esteban ya los empezó a hablar más fuerte con la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando Esteban ya empezó a hablarles directamente la manera de actuar de ellos. ¿Cuál fue el resultado? Aquí el 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oye, hermanos, el odio que ellos tuvieron fue tan grande porque para crujir los dientes se oye, o sea, hasta se ve mal, ¿verdad? Que uno esté ahí crujiendo los dientes y se oye raro. Pero eso de crujir los dientes lo hice en un sentido figurado, bueno, literal, considero yo, porque ellos estaban como, es cuando alguien quiere explotar y hace así, o sea, que ellos estaban llenos de furia, de maldad, de querer matar, porque él les estaba hablando la verdad. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, esto es interesante. Esto es maravilloso. Porque mientras unos crujen, mientras unos tienen odio, mientras unos tienen enojo, mientras unos te quieren matar, mientras unos te envidian, mientras unos hablan mal contra ti, tú puedes ver la gloria de Dios si te mantienes obediente. Tú puedes ver a Cristo y puedes sentir al Espíritu Santo en tu vida, caminando contigo, ayudándote en todo momento, mientras otros tienen odio en su corazón. Maravilloso lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él. Perdón. Pero Esteban, 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, él estaba llenísimo, lleno del Espíritu Santo. Recuerden que los hermanos han estado hablando de cómo Esteban ha estado lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Algo interesante, hermano. ¿Cuáles eran las características de Esteban? La Biblia dice, cuando empezamos en el verso 6, dice que era lleno de fe. Así dice, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales. Wow, qué características, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, voy a ir a Mateo, así rápido voy a ir a Mateo capítulo 5, verso 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí nuestro Señor Jesucristo hablando. Y dice en la versión Dios habla hoy, en la versión dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentira. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces, en este momento, cuando Esteban vio la gloria de Dios es porque se estaba gozando. Él estaba lleno del Espíritu. Por eso cuando empieza dice que ellos vieron su rostro como la de un ángel, porque estaba llenísimo del Espíritu. Vieron su rostro como de un ángel porque él sabía porque él estaba conectado con Dios 100%. Él estaba más cerca de entrar al cielo que de estar en este mundo. Por eso su rostro también se veía como la de un ángel. No es fácil, hermano, porque la muerte no se puede vencer humanamente. Ningún ser humano ha podido vencer la muerte, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él sí lo venció. Venció a la muerte. Y en esa esperanza nosotros nos aferramos de que Cristo resucitó. Y por eso nosotros predicamos a Cristo resucitado. Y Él vendrá con poder y gloria por su iglesia, por nosotros, su pueblo. Y algo bien interesante aquí en el 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, confirmando que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, que cuando Cristo vino era hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Por eso dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién era Esteban? Aquí en Mateo, si usted va a Mateo capítulo 26, así rápidamente, Mateo capítulo 26, verso 47, dice el título, arresto de Jesús. Y eso es lo que yo estaba compartiendo con unos hermanos el domingo. Dice, arresto de Jesús. ¿Y qué dice el capítulo 7? En Hechos, capítulo 6, verso 8, dice, arresto de Esteban. Más adelante en Mateo, ahí mismo, en el capítulo 26, verso 57, dice, Jesús ante el concilio. Y Esteban estaba ante el concilio también.
Esteban también estaba ante el concilio. Y más adelante, en Mateo 27:32 dice crucifixión y muerte de Jesús. Y aquí en el capítulo 7 dice defensa y muerte de Esteban. Coincidencia, ¿verdad? No, no es coincidencia, hermano. Estar lleno del Espíritu Santo y hablar la verdad trae consecuencias también. Y quizás no nos vaya a pasar a todos lo mismo que le pasó a Esteban. Porque no a todos porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No todos vamos a padecer lo mismo, pero sí todos debemos padecer por el cristianismo. Porque una vez que alguien hable la verdad, nunca vas a caer bien con toda la gente. Especialmente en este mundo donde hay tanta maldad. Esteban vio la gloria de Dios. Esteban vio a nuestro Señor Jesucristo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Arremetieron contra él. ¿Por qué? Porque acusaron. Así como nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 26, del 57 en adelante, ¿se acuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ante el concilio? La gente llegaba, mentía y nadie podía decir nada. No encontraban algo contra él hasta que llegaron dos testigos falsos que dijeron, y se los voy a leer, Mateo capítulo 26, verso 60. Y no le hallaron, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Se da cuenta? Vinieron dos testigos para acusar a nuestro Señor Jesucristo, lo que él había dicho, de que él iba a derribar el templo en 3 días y en 3 días iba a reedificarlo, hablando de su cuerpo, hablando de su muerte y de su resurrección, y ellos no comprendieron eso. Y la misma acusación fue que le pusieron a Esteban. Lo mismo, en lo mismo lo atacaron. Si usted se da cuenta, aquí en Hechos capítulo 6, verso 13, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Destruirá el lugar y cambiará las costumbres. O sea, lo estaban acusando de la misma manera. O sea que malinterpretaron y estaban acusando de la misma manera, de que él iba a cambiar la ley, las costumbres y que iba a destruir, hermanos. Y no era cierto. Ahora, ¿por qué Dios permitió? Recuerde que el domingo pasado nuestro hermano Benjamín dijo, ¿por qué Dios permitió que Esteban muriera? Solo Dios lo sabe. Pero ha quedado para nosotros una lección de cómo Dios, de cómo en la muerte Esteban vio a Dios, de cómo en la muerte, de cómo Esteban se defendió con la palabra, no con sus propios argumentos. Y yo creo que es una lección para nosotros, que no debemos defendernos con nuestros propios argumentos, porque entonces echamos a perder todo. Yo creo que la misma verdad se defiende a sí misma, la palabra de Dios nos defiende a nosotros. Y cuando la gente no quiere entender, no quiere entender y no van a entender. Pero que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Verdad? Entonces dice, y echándolo fuera, en el 58 dice, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Uno de los perseguidores de la iglesia llamado Saulo. Que Dios más adelante lo usó como uno de los instrumentos más grandes que Dios mismo levantó.
El 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, no sé, pero imagínate, una piedrecita que te tire, duele, duele porque duele. Ya que te agarren una piedra y te lo tiren en la cabeza o donde quiera que te caiga en el cuerpo, y que no te tiren solo una, sino que te empiecen a pelear, es doloroso. Y apedreaban a Esteban mientras él insultaba, mientras él se enojaba, mientras él gritaba. ¿Verdad que no? Él no insultaba. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él mismo dijo, te estoy viendo, Señor. Yo creo que uno de los hombres que más se ha acercado a ser ángel estando en la tierra ha sido Esteban. Recuerde que Moisés cuando subió al monte y bajó, dice que su rostro brillaba y que los demás no se atrevían a verlo. Pero aquí la gente pudieron ver el rostro y dice que lo veían como un ángel. La gracia, la ternura, no sé qué era lo que tenía. El amor de Dios. Veían su rostro como un ángel. Él estaba más cerca de Dios ese momento. No lo dice aquí, pero yo creo que Pablo también en una ocasión dijo, ya convertido, ya no era Saulo, sino ya siendo Pablo, dijo, cómo quisiera morir para estar con Cristo. No porque él era un suicida, sino el anhelo, sino la pasión que él tenía de estar allá. Cuánto anhelo, dice, tengo, pero de estar con Cristo. Y yo creo que Esteban aquí estaba más cerca de Cristo y lo veía y decía, Señor, quiero ir contigo. No lo decía aquí, pero él decía, recibe mi espíritu. Bueno, tal vez no lo dice aquí, pero lo pudo haber dicho. Señor, quiero estar contigo. Era su anhelo. Y en el 60 dice, y puesto de rodilla clamó a gran voz, Señor, castígalos. ¿Verdad que no dice eso? Señor, mándales fuego, Señor, atorméntalos. No. ¿Qué dice el 60, hermano? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Era coincidencia lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo y que lo que estaba pasando con Esteban? No. Hermanos, estaba lleno del Espíritu al 100%. Y solo estando llenos del Espíritu Santo al 100%, podemos hablar como habló nuestro Señor Jesucristo. Y solo así podemos hablar como habló Esteban. Aún el pecado grave que ellos estaban cometiendo de matarlo, de apedrearlo, cualquiera de nosotros o cualquiera diría, no, pues a mí me la hacen y yo se lo hago doble. No, y él aquí dice, Señor, no le tomes en cuenta, por favor. El último clamor que él tuvo, me imagino que ha de ser el último clamor, quizás el último suspiro, quizás, y la última dijo, Señor, por favor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía que al dormir, él iba a estar con el Señor para siempre. En cambio, estos que lo estaban matando, estaban corriendo el riesgo de ir al infierno.
Y como Esteban estaba lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, le dijo, Señor, por favor, escúchame. Yo sé que ellos me van a matar, yo sé que ellos, pero no les tomes en cuenta, porque yo en un ratito ya voy a estar contigo. Dios es bueno, mis amados hermanos. Yo le animo a que cambiemos, que amemos. A mí me cuesta hacer lo bueno a mí. Me cuesta amar, me cuesta perdonar. Pero yo le pido a Dios fuerza, fortaleza, sabiduría. Y le digo, ayúdame, quiero amar como tú, Señor. Quiero ver a las personas, a todos, así como tú los ves, con ojos de amor, con ojos de compasión. Así quiero ver yo. Yo creo que eso es lo que anhelamos nosotros. Por eso cuando somos cristianos llenos de amargura, llenos de enojo, llenos de envidia, llenos de chismes, hermanos, yo no estoy juzgando, ni lo quiero criticar, porque yo no soy nadie para, pero yo creo que como hermanos, como cristianos, me acuerdo lo que el pastor dijo el domingo, nuestro pastor Andrés Espinosa dijo, no te lo digo como pastor, dijo él, te lo digo como colega, te lo digo como amigo, como hermano, cambiemos. Y yo se lo digo también como hermano, cambiemos, esforcémonos. Si usted ve una falta en mí, ore por mí. Si yo veo una falta en usted, oro por usted. Ayudémonos unos a los otros. A veces queremos dar para que nos den doble. A veces buscamos, o a veces andamos eligiendo a quién darle para que nos puedan devolver el doble. Y no es eso, no se trata de eso. Aquí Esteban no era un blasfemo, no era un injuriador. ¿Por qué? Porque blasfemar dice difamador, es un injuriador, es difamar, injuriar, calumniar, hablar mal, insultar algo sagrado. Y él no estaba haciendo eso. Él estaba predicando, él estaba enseñando y él estaba amando aquí a las personas que lo estaban matando. Y nosotros hagamos con aquellos que necesitan o aquellos que no tienen. Amémoslo, démosle. Nunca diga en su corazón, ya me cayó mal que solo a mí, solo a mí. No, dele gracias a Dios que usted puede hacer algo por alguien. Me acuerdo una vez que dijo un hermano que se llama Amalfis, que es amigo nuestro, amigo mío, Porfirio Amalfis, y yo creo que muchos lo conocen, quizás algunos no lo conocen. Dijo en una ocasión que no se me olvida, a veces queremos ganar a todo el mundo y no ganamos ni uno solo. Enfoquémonos en uno solo, con uno que nos enfoquemos, dando lo mejor para esas personas o para esa persona, vamos a lograr algo. Si cada uno de nosotros nos enfocamos en uno, logramos mucho. Pero a veces queremos abarcar mucho y no abarcamos ni siquiera uno. Aquí Esteban, hermano, de rodillas clamó y dijo, perdónalo, Señor. Dios tuvo un propósito, hermanos, por el cual dejó esta palabra. Dios tiene un propósito en su vida, en mi vida. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio en Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio dice, el 16 dice, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree, pero él dice, yo no me avergüenzo. Y una de las causas por las cuales muchas veces no crecemos es la vergüenza, el miedo, el temor al que va a decir la gente. Muchos cristianos tienen vergüenza de Jesucristo, tienen vergüenza de mostrar algo bueno delante de alguien.
¿Y por qué? Porque quizás no hemos cambiado, porque nos cuesta. Pero es tiempo. No importa que nos critiquen, que nos juzguen, echémosle para adelante, echémosle ganas, esforcémonos, prediquemos, enseñemos a Cristo, que Él murió por nosotros. Esteban defendió a nuestro Señor Jesucristo y tuvo misericordia por esas personas. Amados hermanos, esto ha sido el estudio de hoy. La vida de Esteban, lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, prodigios y señales, lleno del amor de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Vamos a darle gracias a Dios. Y si este estudio le ha servido en su corazón, guárdelo. Guárdelo y no nos olvidemos. No tengamos envidia, enojo, no tengamos ese tipo de cosas que nos dañan, hermano. Especialmente como iglesia. Amemos a aquellos que quizás nos han hecho daño. Usted me dirá a mí, pues usted, hermano Giovanni, ¿qué me va a enseñar a mí si no es a usted el que le hicieron daño? Hermanos, a mí también me han hecho daño. Y no soy yo el que le estoy diciendo que ame a su enemigo, no, es nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por usted y por mí. Él nos manda a que amemos a nuestros enemigos, que amemos a aquellos que nos odian, a aquellos que no quieren escuchar nada, que les tengamos paciencia en predicarles el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros en todo este tiempo, Señor. Señor, queremos amar así como tú amas, Señor. Queremos aprender a dar nuestra vida por ti. Queremos tener el valor, ese denuedo, esa valentía de poder predicar el Evangelio aún a costa de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que nos des la fuerza, que nos ayudes a rechazar toda la vergüenza, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que aumentes nuestra fe. Espíritu Santo, establece el trono de Dios en nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta hora, en este tiempo. Bendice a mis hermanos que están allá, Señor, detrás de la computadora, que están ahí en los hogares, amigos que nos ven. Padre, suple a la necesidad de cada uno. Ten misericordia por tu pueblo, aviva el corazón de tu pueblo, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser obedientes, a estar firmes, a seguir creyendo de que tú empezaste una obra en nosotros y la vas a perfeccionar. Y que en las tribulaciones tú estás con nosotros. Y que aún más allá de la muerte tú nos vas a guiar. Hay una esperanza allá en los cielos. Queremos ver tu rostro, Señor, cara a cara. Queremos verte tal como tú eres. Queremos ver a nuestro Creador. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, a cambiar nuestra manera de hablar, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de caminar, Señor. A cambiar, Padre, los hábitos en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Padre amado, hemos cometido muchos errores, hemos pecado contra ti muchas veces. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos con tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, bendice a cada hermano que está en este momento orando, unido a esta oración. Suple cada necesidad. Pon tu mano de poder en cada enfermedad, en ese dolor, en esa pierna, esa cabeza.
cual sea la enfermedad, Padre, pon tu mano de poder y que haya testimonio de que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de los siglos, que tú eres el que hizo el cielo y la tierra, que tú tienes el control de toda la humanidad. A pesar, Dios mío, de que la muerte ronda, tú tienes el control, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pido misericordia. Te pido, Señor, que tú tengas piedad por cada uno de nuestros hermanos, que tú suplas cada necesidad y que tú aumentes nuestra fe y que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor, para seguir firmes, Padre, en ese camino de rectitud. Endereza nuestros pasos, Señor. Endereza nuestro caminar. Padre amado, gracias. Gracias por cada hermano. Gracias por nuestros pastores Espinosa. Fortaléceles, Señor. Y aquellos, Dios mío, que nos ven quizás en otros países, en otro lugar, Padre, bendíceles, Señor. Escucha su petición. Escucha su oración. Si alguno no es salvo, Padre, sálvalo en el nombre de Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Gracias por este estudio, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Bye.